Hola, mi nombre es Carlos Andrés Acuña, estudiante de Contaduría Pública. Hoy vamos a ver la historia y evolución del impuesto de la renta. Entonces, vamos a ver cómo ha evolucionado el impuesto, comenzando en sus orígenes en Europa, hasta llegar a la evolución o el impuesto de renta como lo conocemos en Colombia. La primera referencia del impuesto sobre la renta aparece en 1799 en el Reino Unido. Posteriormente aparece con una adición en 1891 en Alemania, dado que se adiciona el proceso de auditoría por primera vez en relación a la causación y continuidad del impuesto. En comienzos del siglo XX aparece una nueva actualización del impuesto de renta en el mundo, en los Estados Unidos, donde se busca terminar con la idea proteccionista de mantener los ingresos tributarios solo a base de aranceles. En Colombia, la primera vez que tocamos el tema del impuesto de renta es en 1821, después de la independencia del país y después de que se identificaran algunos problemas en la generación y los cobros de los impuestos como se venían haciendo en la colonia española. Entonces vamos a ir analizando uno por uno. En el Reino Unido, en 1799, nace por la necesidad de obtener recursos para financiar la guerra con Francia. Está en su etapa más fuerte. Adicionalmente, pues se ve la necesidad también porque el tema de la revolución industrial, la automatización y el paso de una cultura que dejó de ser rural a una cultura urbana. Entonces, estos cuatro situaciones llevaron a la formulación del impuesto en el Reino Unido, que fue como la primera indicio sobre este impuesto. Posteriormente, en 1891, se implementa en Alemania, o lo que como se denominaba en ese momento Prusia, dado que era un estado socialista proteccionista. Entonces, para poder financiar las políticas fiscales, las políticas sociales, pues necesitaba aumentar los impuestos porque el aumento del gasto no lo podía mantener con los impuestos que se manejaban en ese momento. La novedad en el impuesto a la renta en Prusia fue que se implementó la auditoría y los encargados del gobierno del manejo del tributo podían llamar a los contribuyentes para hacerles auditoría sobre los procesos de liquidación del pago del impuesto. Entonces aquí ya comenzamos a ver como un seguimiento fiscal por parte del Estado. En el siglo XX aparece en Estados Unidos una nueva versión del impuesto sobre la renta que lo que buscaba era eliminar el sistema proteccionista republicano, en el cual por medio de aranceles privilegiaba los sectores más favorecidos de acuerdo a los resultados de la guerra interna que había habido en Estados Unidos. Y por primera vez se implementa la renta federal a nivel federal en Estados Unidos. Esto generó grandes problemas porque tenía tasas del 1 hasta el 77% y generaba problemas de inequidad. A pesar de que tenía en cuenta los ingresos, había gente, por ejemplo, en zonas rurales, donde el efecto del impuesto fue muy nocivo y solo beneficiaba a las grandes industrias y fábricas. En el siglo XIX es la primera vez que aparece el impuesto en Latinoamérica, eliminando. ¿Por qué aparece? Porque se busca la eliminación de tributos regresivos y poco equitativos que se tenían desde la conquista
europeas. Como la mayoría nos podemos acordar, pues los impuestos en ese momento lo que buscaban era dar recursos a la corona o al país que tenía el poder dependiendo del país latinoamericano. Con este proceso en Latinoamérica, lo que se busca es adquirir recursos para mejorar el desarrollo económico y buscar una forma más equitativa de redistribuir la riqueza. En Colombia, actualmente, digamos, más o menos 50 reformas del impuesto sobre la renta, pero la primera vez que apareció fue en 1821 bajo la ley 30 del mes de septiembre, que buscaba esto en una tributación directa que grababa con tasas del 10% el ingreso de tierra y capital y el 2 o el 3% sobre los salarios. Entonces, como vemos, aquí ya hay una primera cedulización o diferenciación entre las bases de tributación para el impuesto. Entre 1850 y 1918 en Colombia, pues la mayoría de ingresos dependían de las rentas aduaneras y aquí hubo unos intentos de modificaciones al impuesto de la renta, pero fueron fallidas y por lo tanto no se pudieron implementar nuevos tributos. El impuesto de la renta formalmente quedó instalado en el 1918, en el que se crea la estructura celular y se aplican tarifas o alícuotas del 1 al 3%. En 1927 a 1935 se elimina la estructura celular y se implementaron tarifas progresivas y complementos como el impuesto al patrimonio. Como vemos, el impuesto al patrimonio, a pesar de que ha aparecido y desaparecido, pues no es un impuesto que se haya inventado modernamente, sino que se ha usado desde hace mucho tiempo. La última adición al impuesto en Colombia es en 1974, y en el cual se implementa el impuesto sobre ganancias ocasionales y renta integral. Como vemos, en Colombia continuamente hemos estado haciendo reformas hasta llegar aproximadamente en la actualidad a tener 50 reformas del impuesto sobre la renta. Es importante mencionar que aunque en el inicio tanto en Europa, Latinoamérica como en Estados Unidos, el impuesto buscaba equidad, seguridad, redistribución e inversión social, lo que vemos es que a medida que los gobiernos van teniendo necesidades económicas, hacen una modificación del impuesto para cubrir esos déficits fiscales. Conclusions. Influencing factors. The history of the gas market by political, economic, and technology change. Social purpose. Tax is not just a collection mechanism, but a tool for equity and well redistribution. And legally in Colombia, the legal basis received in the Constitution are 338, granting Congress the power to create these taxes. Thanks.